Buenos días, soy Andrés Ruiz Manríquez, alumno de la materia Competencias de la Comunicación en la maestría de Administración Pública de la Universidad del Valle de México. Vamos a explicar los requisitos y obligaciones para poder operar un recinto fiscalizado. Primero que nada tenemos que distinguir la figura de recinto fiscalizado a la del recinto fiscal. El recinto fiscal es aquel lugar donde se va a encontrar la autoridad, en este caso llamémosle aduana. La aduana es una autoridad administrativa que pertenece al Servicio de Administración Tributaria, que es un órgano desconcentrado del Servicio de Administración, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La aduana lleva a cabo sus facultades, que son la fiscalización, la carga-descarga y el manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior, es decir, el inmueble donde se encuentran sus oficinas. Aquí es muy importante saber que para poder operar un recinto fiscalizado se manejan dos figuras administrativas, que es la concesión y que es la autorización. La concesión son cuando los particulares solicitan operar un recinto fiscalizado dentro de del inmueble de una aduana, es decir, va a estar dentro del recinto fiscal, el recinto fiscalizado. Ahora bien, la autorización se otorga cuando el particular cuenta con un inmueble que se encuentra colindante al recinto fiscal, o bien en los puertos, que se le conoce como recinto portuario, el particular cuenta con un inmueble dentro o colindante en el recinto portuario. En ambos casos, la concesión y la autorización, la autoridad aduanera, en este caso la Administración General de Aduanas, otorga dicha operación por un plazo de 20 años, la cual puede prorrogarse por otros 20 años, siempre y cuando dicha solicitud se realice en los 3 años antes de que se venza ese plazo. Ahora bien, para que una concesión o una autorización pueda proceder, debe de tener los siguientes requisitos. Primero, ser una persona moral constituida conforme a las normas mexicanas, es decir, a la Ley General de Sociedades Mercantiles. 2, tiene que tener solvencia económica y acreditarlo. Tiene que contar con 3 tipos de capacidades: la técnica, la financiera y la administrativa. Debe estar al corriente de sus obligaciones fiscales. En estos 4 últimos puntos que les mencioné, no nada más la persona moral tiene que acreditar esto, sino también sus accionistas deben de acreditar que cuentan en lo particular con esas capacidades y que están al corriente de sus obligaciones fiscales. Ahora bien, también el inmueble tiene que acreditar que cuenta con el uso, goce o la propiedad de dicho inmueble para poder operar a futuro el recinto fiscalizado. También, asimismo, tienen que tener un programa donde se va a acreditar cómo va a ir las etapas, cómo va a ir la construcción de ese inmueble. Van a tener que detallar cómo se encuentra la colindancia, cuál va a ser su ruta, es decir, técnicamente se le conoce como la ruta fiscal. Cuando llega la mercancía de comercio exterior, cómo ingresa a ese recinto y cómo sale, que en ambos casos no debe de haber ninguna confusión. Y lo más importante, tiene que tener una conectividad en el cual la autoridad aduanera sabe qué mercancía está ingresando y qué mercancía está saliendo, ya sea para los distintos regímenes aduaneros, que en México los más importantes es la importación, la exportación y los almacenes generales de depósito. No se confundan con la figura del régimen aduanero con el almacén general de depósito en sí. Asimismo, es importante mencionarles que una vez que la autoridad aduanera otorga esa autorización o esa concesión, el particular tiene obligaciones. La más importante es llevar un control de la mercancía que entra y la mercancía que sale, así como lo dije, para los distintos regímenes aduaneros que contempla la ley aduanera. Pagar el aprovechamiento que consta en un 5% sobre el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, ya que como particular está teniendo un ingreso y tiene que
pagar el aprovechamiento que establece la ley, independientemente de las obligaciones fiscales que como persona moral las diferentes leyes tributarias así lo establezcan. Asimismo, no olvidemos que la autoridad aduanera publica año tras año reglas generales en materia de comercio exterior, dentro de las cuales también se establecen diversas obligaciones, que es, como mencioné, la conectividad que tiene que tener, el plan, cómo va a operar y sobre todo informar a la autoridad aduanera cómo va y cómo desarrolla esa operación. Asimismo, no debemos de confundir el recinto fiscal con el recinto fiscalizado y otra figura de reciente creación, que es el recinto fiscalizado estratégico, y mucho menos con el régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. Como dije, es una autorización o es una concesión que otorga la autoridad aduanera para llevar a cabo el manejo, almacenaje y la custodia de mercancías de comercio exterior. Actualmente se desarrolla esa figura en las aduanas fronterizas y en las aduanas de tráfico aéreo. ¿Por qué? Porque es donde hay más flujo. Asimismo, también en los puertos se da mucho ese desarrollo, ese boom de los recintos fiscalizados, que debe de tenerse mucho cuidado con el cumplimiento de las obligaciones. Muchas gracias.